Hola niños, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en otro domingo, en otra escuela dominical. Bueno, ustedes me encuentran a mí, yo no los encuentro a ustedes porque no los veo. Eh, pero bueno, el punto es que podemos tener una nueva clase de escuela dominical donde podemos aprender acerca del Señor, porque es por eso que vemos estos videos, ¿no? No los vemos porque sea una obligación, no los vemos porque nuestros papás nos obliguen a verlo, sino que vemos esta clase porque queremos verdaderamente aprender del Señor y porque también extrañamos ir a la escuela dominical en la iglesia. Así que como esto es como ir a la iglesia, pero con la única diferencia que estamos viendo el video a través de YouTube, vamos a prestar mucha atención para que podamos aprender efectivamente lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Y ya que estamos hablando de aprender, recordemos un poquito qué fue lo que aprendimos la semana pasada en la clase de la hermana Mónica. Habíamos visto que Jesús finalmente tuvo un tiempo a solas. Estuvo 40 días en el desierto, estuvo sin comer, estuvo sin beber. Y en este periodo que él estuvo solo, fue tentado por el diablo. Y esto nos enseña muchas cosas, nos enseña que la salvación es personal, porque Jesús estaba solo, Jesús no estaba con sus discípulos, Jesús no estaba con sus padres, sino que estaba él solo en el desierto, y entonces empezaron a llegar tentaciones por parte del diablo, y él supo superarlas, supo evitar esas tentaciones por medio de lo que él conocía, por medio de lo que él había aprendido, por medio de la relación que él personalmente tenía con Dios. No estaban sus padres para defenderlo, no estaba un Pepito Grillo que le dijera, Pino, no está bien lo que te están diciendo, no le hagas caso. Estaba completamente solo, estaba siendo tentado, bueno, no completamente solo porque ahí estaba el diablo y porque Dios siempre está con nosotros, pero como persona él estaba completamente solo, estaba siendo tentado y eh, demostró ser salvo, demostró que la salvación es personal y que no necesitaba de nadie que le estuviera advirtiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, porque él ya lo conocía y supo evitar estas tentaciones. Y se nos enseña que cada uno tiene sus propias luchas. La lucha que tenía Jesús probablemente era muy distinta a la lucha que estaba teniendo, no sé, Pedro en ese momento. Quizá en ese momento Pedro estaba pescando y su lucha era no decir groserías porque no encontraba ningún pez. La lucha de Jesús era una lucha totalmente diferente. No estoy diciendo que una lucha sea mayor que otra, sino que cada persona tiene sus propias peleas, cada persona tiene que tomar sus propias decisiones y cada persona tiene una vida que muchas veces desconocemos. Cada persona tiene dificultades en su casa que nosotros, mucho más en este contexto, no podemos ver. eh, pero ¿significa esto que Jesús era un lobo solitario? ¿Significa que nosotros tenemos que ser personas que están siempre solas porque en realidad no dependemos de nadie? ¿Significa que no podemos tener amigos? Jesús también estaba con la gente. Ahora ya pasando al capítulo 5 de Lucas, antes habíamos estado viendo el capítulo 4, vemos que Jesús le hablaba a las multitudes y las multitudes además se acercaban a él porque querían escuchar su conocimiento, querían ver sus obras. Aunque nuestra salvación sea personal, aunque nuestra salvación no dependa de nuestros padres, nuestros amigos, nuestros maestros, del pastor, etc., sí tenemos compañeros de batalla. En Efesios 6:12 dice que no tenemos una lucha contra carne ni sangre, sino que contra los principados y potestades, es decir, que nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha no es contra, no sé, ese niño que se burló de mí, sino que nuestra lucha es una lucha espiritual, es una lucha contra el pecado y no contra las personas. Pero tengamos ojo en lo que dice el pasaje de Efesios. Dice, no tenemos, habla en plural. Es decir, la lucha, si bien decíamos que cada uno es responsable de su propia salvación, que cada uno tiene sus propias luchas, sigue siendo una lucha común. Como decía, Jesús estaba luchando contra la tentación que le ponía el diablo, que era, por ejemplo, darle muchas riquezas. Ya, era una tentación de codicia. Y en el ejemplo, que no es bíblico, que ponía respecto de Pedro, que quizá estaba controlándose para no decir groserías, es una lucha distinta. No es lo mismo no querer codiciar riquezas que no querer decir groserías, pero ambas cosas son pecado y en eso tenemos algo en común. Todos luchamos contra el pecado
todos los cristianos somos compañeros de batalla y aunque tenemos luchas independientes, peleamos siempre juntos. Somos hermanos, somos amigos también y por eso nos ayudamos en nuestras batallas y no estamos siempre solos. También estamos acompañados de las personas. Y Jesús no solo estaba acompañado, sino que Él acompañaba. Jesús le predicaba a las multitudes, Jesús le enseñaba a agrupaciones grandes de gente. Quizá algunos ahí estaban por curiosos, quizá algunos estaban porque habían escuchado algo respecto de Jesús, quizá algunos habían escuchado, oye, parece que este es un profeta. Y entonces querían ir a donde estaba Jesús, y otros se acercaban porque verdaderamente se habían dado cuenta que Él tenía mucho conocimiento, que quizá alguno, incluso sin querer decirlo, se había dado cuenta que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías prometido, y se acercaba porque tenía un verdadero interés en conocer a Jesús y en conocer lo que Él decía. Es como una multitud general, por decirlo de algún modo. Jesús se acercaba a estas aglomeraciones grandes de personas, pero no les hablaba uno por uno, no era como que hicieran una fila para que cada uno pudiera hablar con Él, sino que le estaba hablando a todos al mismo tiempo. Pero a diferencia de esto, Jesús tenía cercanía con algunos. No les hablaba en general, sino que les hablaba en privado y trataba con sus vidas de forma personal. ¿Quién quiere leer Lucas 5, versículo del 10 al 11? Almendra, ¿quieres leerlo tú? Ya, leámoslo. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Jesús, Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y porque tú nos permites tener esta clase. Gracias, Señor, porque nos permites aprender y porque sabemos que tú no nos hablas como si fuéramos una simple multitud. Tú nos hablas a nosotros de forma personal, de forma independiente. Tú eres un Dios personal. Tú eres un Dios que trabaja con cada una de nuestras vidas de forma personal, que conoce nuestros corazones, que conoce las cosas que incluso nosotros mismos no sabemos acerca de nosotros. Y es por eso, Señor, que venimos ante ti, porque queremos estar contigo, porque queremos tener una relación cercana contigo, para poder servirte, para poder amarte. Porque nosotros ya sabemos que tú nos amas a nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprender en esta clase, Señor, lo que ya se ha hablado y lo que seguiremos hablando. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. En estos últimos versículos podemos ver que Jesús hacía discípulos. ¿Pero qué es un discípulo? Quizás nos imaginamos que un discípulo es un artista marcial. Oh. Y eso tiene mucho sentido porque sí se usa el término de discípulo y maestro en lo que es artes marciales, en especial en lo que refiere a artes marciales orientales. Las artes marciales japonesas, quizá tailandesas, chinas, etc. Se usa mucho el concepto de discípulo y maestro. Que el maestro es el que enseña y el discípulo es el que aprende. Pero quizá como no somos orientales no entendemos demasiado bien este concepto y pensamos que se trata simplemente de un profesor que enseña a realizar determinadas acciones. Pero un discípulo es mucho más que eso. Un discípulo es un amigo de confianza. Un discípulo no es simplemente una persona que está aprendiendo algo de una persona superior, sino que es una persona que su maestro confía tanto en él que le enseña para que sea como él. Y claro, estos artistas marciales sí tienen esta relación de maestro-discípulo, no solo a nivel profesor-alumno, sino que tienen una relación muy cercana y muchas veces existe el concepto de discípulo residente, que es un discípulo que no solo, ahora conocemos academias de artes marciales, por ejemplo, este no es una persona que simplemente va a una academia los fines de semana, sino que es una persona que vive con su maestro. Porque no trata simplemente de aprender lo que el maestro le está enseñando, sino que trata de aprender la vida en general de su maestro. Trata de ser como él en todo y no simplemente en lo que le enseña por palabras. No solamente aprendemos lo que leemos en libros, no solamente aprendemos lo que el profesor en el colegio dice
y anota en la pizarra, o quizá dice por Zoom, no lo sé. No solo aprende eso, sino que aprende de la vida del profesor o del maestro. Aprende a ser como él en todos los aspectos de su vida, se mimetiza con él. Muchos de ustedes seguramente son parecidos a sus padres. Quizá algunos no es parecido físicamente, pero muchas veces se van a dar cuenta que sus actitudes son parecidas a las de sus papás. Y no es necesario que ellos les enseñen, no sé, quizá alguno tiene un papá que es muy cariñoso y que da muchos abrazos, y seguramente ellos no les van a decir, tú tienes que ser igual, tú tienes que abrazar mucho a la gente. No, seguramente como estás acostumbrado a recibir muchos abrazos, también vas a abrazar a las personas. Eso es lo que hace un discípulo, eso es lo que pasa con un discípulo residente. Aprende de su maestro y de su vida en general. Y lo mismo pasa con los discípulos cristianos, lo mismo pasa con estos 12 apóstoles que conocemos. Son discípulos, pero no son simplemente como estas multitudes que escuchan una enseñanza y dicen, ya, esto puede servirme, o no sé, parece que no le creo mucho lo que está hablando, mejor me voy. Estos discípulos estuvieron mucho tiempo con Jesús, estos discípulos andaban con él prácticamente para todos lados, y estos discípulos eran amigos de Jesús. Jesús lo dice. Jesús dice, ustedes son mis amigos porque ustedes hacen lo que yo les digo. Y no significa que ustedes tengan que andar mandoneando a sus amigos y decirles qué hacer. No, es algo totalmente distinto porque Jesús es Dios y Él tiene mucha más autoridad que nosotros. Pero un amigo sí es alguien que está siempre con nosotros, un amigo sí es alguien que nos apoya en lo que hacemos, y apoyar significa que nos muestra la forma correcta de hacer las cosas, no que si decimos, oye, tengo ganas de, no sé, de robar un chicle, yo te apoyo. No, el apoyo es no lo hagas. Y bueno, como decíamos, un discípulo hace exactamente lo mismo que su maestro, no solo en conocimiento, sino que hace las mismas cosas a nivel general, a nivel de vida, a nivel práctico. Y si leemos Mateo 28, versículos 18 al 20, vemos que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y qué significa esto? Jesús estuvo siempre con sus discípulos, Jesús iba a estar siempre con sus discípulos, y sus discípulos iban a hacer lo mismo que Él había hecho con ellos, enseñándoles no solo qué es lo que dicen las Escrituras, sino enseñándoles a guardar, es decir, a cumplir todas las cosas que Él había enseñado. Jesús a nosotros nos enseña, y nosotros enseñamos. Y esos discípulos eran amigos cercanos de Jesús. Lo que significa que, como dice el título que ustedes ya vieron, ¿tienes un amigo? Si Jesús le enseñaba a sus amigos, tú también le puedes enseñar a tus amigos. Tú también puedes enseñarle a tus amigos, y tus amigos, si tienes un amigo, él es un potencial discípulo. No es que sea inferior a ti, no es que tú vayas a andarte, te vayas a creer el cuento de que yo soy el maestro y él es mi discípulo, no. Sino que es una persona que tiene una relación tan cercana contigo, que está dispuesta a aprender de ti, aprender de Jesús, vivir como tú, porque tú vives como Jesús. Y el texto de la clase de hoy es Juan 15:13. Ezequiel, ¿lo quieres leer tú? Amén. El texto de hoy es Juan 15:13, que dice así: no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Amén. Y claro, dar la vida por los amigos tiene dos concepciones. Una es lo que nosotros sabemos que hizo Jesús. Jesús se sacrificó por sus amigos, se sacrificó por ti, por mí, que también somos sus amigos. Sacrificó su vida, entregó la vida por sus amigos, para que sus amigos pudieran tener vida. Pero hay otra concepción de la palabra, y es que, como dijimos antes, Jesús estaba siempre con sus discípulos. Le entregó su vida a sus discípulos. No solo le entregó su muerte, no solo nos entregó a nosotros su muerte, sino que nos entregó su vida
porque Él estuvo con sus discípulos siempre y porque ahora Él está con nosotros todo el tiempo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú también, no es necesario que tú mueras. No es necesario que tú mueras para salvar a nadie, eso Jesús ya lo hizo y nadie más necesita hacerlo. Pero sí puedes entregar tu vida de la segunda forma. Puedes entregarle tu vida a un amigo y estar siempre con él, estar siempre pendiente de sus necesidades, estar siempre pendiente de su salvación, que si bien es personal, tú puedes pelear con él también. Tú puedes ayudarlo en su lucha, si estás con él todos los días. Y ahora es difícil estar cerca, pero sí puedes estar con él a través de un mensaje, hola, ¿cómo estás? Me acordé de ti. Podemos estar con nuestros amigos, podemos entregar nuestra vida a nuestros amigos. Y de esa forma, esos amigos van a ser discípulos. Y nuestra vida no sería entregada en vano, porque ellos conocerían al Señor. Miren qué hermoso es esto. Todos tenemos amigos, y entonces todos tenemos la oportunidad de ser discípulos y todos tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio. ¿Qué les parece si oramos? Jesús, te damos muchas gracias porque tú eres nuestro amigo, porque nos has enseñado que tú estás siempre con nosotros. Gracias porque nos enseñas. Gracias porque le enseñaste a los apóstoles, porque ellos pudieron enseñarle a más personas y más personas y más personas hasta llegar a nosotros el día de hoy. Y de la misma forma te pedimos que podamos enseñarle a nuestros amigos cómo ser cristianos, para que ellos también puedan enseñarle a sus amigos, y así sucesivamente, y que así llenemos la tierra de tu gloria. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué te parece si el día de hoy le escribes a un amigo y simplemente le dices hola y que el Señor te bendiga? Nos vemos.